Hoy hablaremos de la concordancia gramatical. Aquí tenemos una oración que dice así: desde que yo era pequeños, siempre quisieron tener una impresora. En esta oración hay una falta de concordancia. ¿Dónde están los errores? Ahí podemos ver, se debe decir desde que yo era pequeño. Ahí también se debe decir una impresora. Siempre quise tener. ¿En qué consiste la concordancia gramatical? La concordancia es la coincidencia obligada de determinados accidentes gramaticales, género, número y persona, entre distintos elementos de la oración. Se pueden distinguir dos tipos de concordancia: la concordancia nominal y la concordancia verbal. Cuando hablamos de nominal, hablamos de nombre, del sustantivo, y cuando decimos verbal, hablamos del verbo. Entonces, ¿en qué consiste la concordancia nominal? Esta viene a ser la coincidencia de género y número del sustantivo con el de los adjetivos y determinantes que aparecen en él. Entonces, siempre el centro será el sustantivo, el que nos va a marcar el género, si es masculino o femenino, y el número, si es singular o plural. Si el sustantivo es masculino, el determinante también debe ser masculino, y el adjetivo también debe ser masculino. Si el sustantivo es singular, entonces el determinante y el adjetivo también deben estar en singular. Veamos algunos ejemplos. Así tenemos la camisa blanca. Camisa es de género femenino de número singular. Entonces el determinante la y el adjetivo blanca, ambos están en género femenino singular. El agua limpia. Él es un determinante artículo masculino. Y el adjetivo limpia es femenino singular. Y agua, ¿a qué género corresponde entonces? Agua es un sustantivo de género femenino, pero es un sustantivo que empieza con una A acentuada, con acento prosódico, o sea que se recarga la voz en la A. Entonces, en el singular, en este caso, lleva el artículo el para evitar la cacofonía, o sea, el choque de sonidos fuertes, pero mantiene la concordancia con el adjetivo. Si esto convierto al plural, voy a decir las aguas limpias. Ahí se restablece esa concordancia, las aguas limpias. Lo mismo sucede con la siguiente expresión, el hacha afilada. Hacha también es un sustantivo femenino, pero empieza con A acentuada. No importa que lleve H, porque la H no tiene sonido. Entonces, en el singular lleva el artículo el y mantiene la concordancia con el adjetivo afilada. Si voy a convertirlo al plural, voy a decir las hachas afiladas. Otro ejemplo, un día lluvioso. Día es un sustantivo masculino singular, por lo tanto lleva el artículo el y lleva también el adjetivo lluvioso, masculino singular también. Algún artista famoso. En este caso, artista
puede ser masculino o femenino, depende del determinante o del adjetivo. Acá algún artista famoso quiere decir que es de género masculino, pero puedo decir alguna artista famosa y ahí va a ser de género femenino. Esta mesa redonda. Entonces, ahí tenemos, mesa también es de género femenino. Aquel niño rubio, niño es de género masculino singular. ¿Y en qué consiste la concordancia verbal? Esta es la coincidencia de número y persona entre el verbo y el sujeto. Veamos, cuando tenemos el sujeto y el verbo, entonces deben coincidir en número gramatical. Y ese número gramatical puede ser singular o plural. Y también debe coincidir en persona gramatical. Y la persona gramatical viene a ser la primera, la segunda o la tercera persona. Entonces, en esos aspectos deben coincidir el sujeto y el verbo en una oración. Veamos algunos ejemplos. Las aves cantan fuerte. Las aves es el sujeto, está en número plural y en tercera persona, entonces también el verbo está en tercera persona plural, canta. El perro y el gato juegan en el parque. Ahí tenemos un sujeto compuesto por dos núcleos, perro, gato. Ambos están en plural, en singular, pero al ser compuesto, entonces está formado por más de un elemento. Por lo tanto, el verbo debe estar en plural. Ambos sujetos están en tercera persona. Por lo tanto, el verbo también está en tercera persona. El siguiente ejemplo dice, tú y yo somos hermanos. En este caso tenemos un sujeto compuesto que está formado por distintas personas gramaticales. En este caso, el verbo siempre debe coincidir cuando dice tú y yo, segunda persona y primera persona, entonces el verbo coincide en plural con la primera persona. Ahora, si digo él y tú, ahí va a ser entonces el verbo va a coincidir con la segunda persona. Siempre con la primera, en el caso de que no exista la primera, entonces con la segunda se da prioridad cuando mi sujeto compuesto pertenecen a dos personas gramaticales diferentes. Usted siempre está dispuesto a todo. Cuando tenemos como sujeto el pronombre de segunda persona, esta se usa con el verbo en tercera persona. Entonces, en este caso, usted está en singular y mi verbo está tercera persona singular. Si el sujeto está en plural, también el verbo va a estar en plural. Pero recordemos que el pronombre de segunda persona como sujeto concuerda con el verbo en tercera persona. El siguiente ejemplo dice, la bandada de gallinetas volaba a ras del suelo. Ahí tenemos el núcleo del sujeto, es un sustantivo colectivo, bandada. El sustantivo colectivo siempre se expresa en singular, indicando un conjunto, pero este núcleo del sujeto lleva un complemento que está en plural, de gallinetas. En este caso, el verbo puede concordar indistintamente con el núcleo del sujeto, que es bandada,
o el complemento que es gallinetas. Por lo tanto, podemos decir indistintamente la bandada de gallinetas volaba a ras del suelo. O podemos decir la bandada de gallinetas volaban a ras del suelo. En ambos casos son correctos.